Bueno, estamos aquí con Roberto Perinelli, dramaturgo de larga trayectoria y prestigio, ex periodista de espectáculos, integrante del grupo SOMI en el Teatro del Pueblo junto a otros de sus colegas, y además es un tipo adorable, siempre dispuesto a charlar con quien sea. Y vinimos porque estamos intrigados sobre cuál fue el proceso de la Ley Nacional del Teatro y cómo será el futuro de esa ley. Roberto, desde México estuvimos en conferencia con Casavalle, con la Comisión de Cultura de la Cámara del Congreso Mexicano, que están redactando su propia ley, y nos mandaron un cuestionario bastante extenso de 12 preguntas, que te lo mandé. Estuvimos en conferencia con ellos charlando y yo hablé de lo que recordaba, puesto que cubrí el proceso final hasta que se aprobó. Pero nos quedaron un montón de puntos como intriga. Entonces la primera pregunta sería, ¿cómo organizaron el proceso de definir y redactar el proyecto final que fue a diputados? ¿Quiénes lo impulsaron y por qué? ¿Y cómo se enfocó? En esa época estábamos reunidos en una organización no demasiado organizada, perdonando el término, ¿no?, que se llamaba el MATE, que era un grupo muy grande de gente que, por supuesto, cada vez que nos reuníamos, cada vez éramos distintos, porque, bueno, se sabe que el problema de organizar horarios coincidentes es un infierno. Igual no fue un grupo medio autoconvocado, el del mate. Sí, Yo fui un par de fuimos reuniones. autoconvocados, se permitía el acceso de, digamos, quizás la líder, por buscar un líder, fue Alejandra Boero. En momentos en que, por razones políticas e históricas que uno a veces no entiende, los viejos reclamos del teatro, y hablo del teatro no solo independiente, sino del teatro en general, los viejos reclamos de asistencia, de estímulo, de apoyo, empezaron a prosperar, empezaron a ser escuchados, ¿no? Una cosa que se daba, entre paréntesis, porque había gobiernos, digamos, progresistas hasta donde pudieron, que por supuesto por lo menos estaban atentos. Se empezó a pensar en una ley y se basaron en algunas leyes que ya existían, algunos proyectos que ya existían, que en realidad eran viejos, en el sentido que ya había pasado mucho tiempo, pero había cosas que servían, y el redactor fue el entonces propietario del Teatro de la Gran Aldea, Greenbaum, que era un individuo que tenía el aporte de su profesión y a su vez tenía el conocimiento de lo que era el teatro y sobre todo lo que era el teatro independiente, porque él tenía unas salas que ahora son la FUC, ¿no? Bueno, él conocía el tema, estaba más o menos enterado y bueno, y redactó el proyecto. Bueno, y eso prosperó, ingresó al Congreso, teníamos un secuaz ahí adentro, que era Juan Carlos D'Amico, que era director de la Comisión de Cultura de un organismo de cultura del Senado, que nos abrió las puertas para llegar a eso. Y por lo tanto, yo te diría, por lo menos para mi sorpresa, no sé si la de los demás, entró en diputados y salió como un tiro, entró en senadores y salió como un tiro. Y Menem la vetó. Entonces fuimos todos, digo todos porque fuimos un montón de gente, al famoso Salón de los Pasos Perdidos. En el Salón de los Pasos Perdidos, este señor D'Amico nos empezó a identificar,
Porque, claro, uno conoce cuántos diputados, y son 270 y pico, conoce 10. O senadores son 60 y pico, que también conoce 5. Nos empezó a identificar y nosotros íbamos con armas desleales, íbamos con los caretones de, viste, los actores que salían en televisión. Los famosos. Los famosos. Y los diputados y los senadores, y siempre hablo en términos generales, son muy cholulos, ¿no? Entonces, y le íbamos y le hacíamos el chamullo. Y le teníamos que explicar cosas de una ley que ellos habían votado. Y no habían leído. y que no habían leído. Y así salió, de nuevo, votaron todo por unanimidad, menos un voto, que fue una abstención del ingeniero Alzogaray. Ojo, se votó la ley de teatro, después hubo que armar el instituto, que eso ya fue otra cuestión que lo manejó, creo, a mi criterio muy bien Lito Cruz, porque además estaba muy vinculado con el partido, con el menemismo, y lo sacó adelante con las 1000 dificultades que supongo que ahora tendremos que hablar de ellas. Exactamente. ¿Cuáles fueron los puntos ineludibles que no tuvieron discusión de nadie en la redacción del proyecto? Mira, creo que una de las cosas que realmente no entraba en los planes de nadie era la entrada del empresariado teatral, cosa que, ojo, que el empresariado tampoco hizo nada por entrar, hay que ser honestos en esto, porque si no pareciera que ellos fueron insolentes. No, que era un apoyo a lo que podríamos llamar en términos muy generales y muy discutibles teatro de arte, ¿no? El teatro que no especula con convocatorias demagógicas, en fin, que no especula con el público, digamos, no especula con que pone en riesgo la taquilla para hacerlo. Eso fue, creo, un camino común, entre paréntesis, porque ciertos líderes del mate estaban vinculados con esa corriente, ¿no? Alejandra, en esa época estaba Grossman, que tenía Babilonia, Pedro Asquini, una de sus últimas intervenciones, ya era estado muy grande. Bueno, de parte de los autores, todo lo que habíamos hecho de alguna manera teatro abierto, que por otra parte teníamos un poco teatro abierto como una referencia, a pesar de que habían pasado muchos años y qué sé yo, ¿no? Yo creo que eso fue lo que no se discutía, que era un apoyo al teatro y además un apoyo federal, que eso fue importante y será problemático. ¿Por dónde empezaron a trabajar en la redacción de la ley? ¿O Greenbaum lo hizo solo y después se los mostró? No, lo hizo solo y lo mostró. ¿Y lo aprobaron todos o le pidieron modificación? No, discutimos muchas cosas, no muchas, había cosas que por supuesto eran originales. Cuando hablo de originales eran por primera vez. Por otra parte, muchos de nosotros no éramos versados en cuestiones legales, ¿no? No hubo mucha discusión, se llevó el proyecto. Bueno, no hubo así grandes conflictos. No hubo mayores discusiones. No hubo mayores discusiones. Y quiero corregir una cosa, porque incluso Asquini se enojó. Se aceptaban los empresarios, pero el empresario de teatro independiente, claro. Grossman, por ejemplo. Que eran más bien gestores de sala. Gestores de sala que ponían en riesgo. Lo artístico. Babilonia había hecho cosas
que le fueron muy bien, pero indudablemente eran todas, o casi todas, cuestiones de riesgo artístico, ¿no? Sí, o sea que se privilegió a la participación de los gestores de sala o empresarios, entre comillas, que promovieran el riesgo artístico por encima de lo económico. Habida cuenta que tantas salas no había. Claro, todavía. Todavía. Ajá. Me dijiste que los modelos normativos que se tomaron en cuenta para eso fueron proyectos de ley anteriores que había habido. Mirá, porque hubo varios intentos de hacer leyes de teatro. No me quiero poner profesoral, pero esto viene del 36, o un poco antes. El teatro que podríamos llamar popular, convocante, entra en crisis en el 30. Entra en crisis en el 30 como el país, pero entra en crisis en el 30. Y ahí empieza a pensarse que algo tenían que beneficiar al teatro. Y hubo beneficios impositivos. El gran gestor en esa época era Enrique García Belloso, que consiguió que Marcelo T. de Alvear comprara el Cervantes, hiciera la Casa del Teatro. Pero quedaron cosas colgando, quedaron cosas que faltaron, que por ejemplo, la exención impositiva vale para todos, comerciales y no comerciales. Pero como ya a partir del 30 aparece el teatro independiente y una nueva mirada sobre el teatro, esa zona del teatro empieza a pedir algo que a los empresarios no le importaba demasiado, pero sí al teatro. Empieza a pedir, y hay muchos proyectos que se presentan después del 55, porque con el peronismo el teatro independiente se llevó muy mal. Era muy difícil que el peronismo apoyara al teatro independiente. Pero después del 55 se creyó que eso era posible y se crea, parece mentira, el gobierno de facto funda el Fondo Nacional de las Artes en el 58. Y ojo que ahora podemos discutirlo, pero en sus comienzos el fondo fue extraordinario. Que por otra parte no es un apoyo al teatro solo. Es a las artes en general. A las artes en general, ¿no? Doy un ejemplo. La Fábula, el Teatro La Fábula, fue comprado por un dinero que le dio el Fondo Nacional de las Artes. Agüero casi corriente.